Para salvar a su amigo de la infancia, el príncipe heredero, el protagonista, irrumpió en el templo para rezar, y el resultado fue que el dios le arrancó la ropa y se lo devoró por completo. El frágil joven maestro había golpeado la puerta de sus padres bajo la lluvia, suplicando desesperadamente por la vida de su príncipe. Sin embargo, la emperatriz ya había sido desterrada al temido Palacio Frío, y el príncipe estaba bajo arresto domiciliario. Como simples súbditos, no podían desafiar al emperador, así que su madre lo regañó a gritos y ordenó que lo arrastraran adentro. Una vez que el emperador rechaza al príncipe, el único destino es la muerte. En su desesperación, el pobre Fu Qingyu echó un vistazo al templo ancestral de la familia y de pronto recordó una vieja y dramática leyenda. Resulta que la misteriosa deidad venerada en ese santuario había salvado a los ancestros de la familia Fu hace cientos de años. El dios dormía, pero si un descendiente rezaba con fervor, despertaría para concederle su milagro. La única condición era ofrecerle lo más preciado que tuviera para que el deseo se cumpliera. Fu Qingyu espantó a los sirvientes y corrió solo al santuario, pero ni en sus sueños imaginó que alguien ya lo estaría esperando allí. Al entrar, solo vio una pintura colgando en el centro, así que se arrojó de rodillas dramáticamente y rezó: «Oh gran deidad, si puedes cumplir mi deseo, yo te entregaré absolutamente todo lo que más valoro. Por favor, te lo ruego, salva a mi querido príncipe». Tras arrodillarse sin recibir respuesta, Fu Qingyu, entre lágrimas, comenzó a burlarse de sí mismo por creer en un cuento, pero de repente, unas manos frías le agarraron la barbilla. «¿Con que lo más preciado para ti?». El hombre se congeló al verle bien la cara y gruñó: «Fu Yichen, este rey pensó que habías estirado la pata hace siglos». De pronto, el dios notó que algo no cuadraba y soltó con incredulidad: «¿Qué pasa con esta cara tuya? Incluso te ves muchísimo más joven que en el pasado». Como si le hubiera caído un rayo de comprensión, el dios estalló en una furia cómica. «Un momento, falso. Tú no eres mi Fu Yishen. No me digas que eres su maldito descendiente. Maldición, ese ingrato ni me dejaba tocarlo, y resulta que se fue a tener hijos con otro hombre». Fu Qingyu tembló y preguntó con voz quebrada: «¿Acaso usted es el dios protector de la familia Fu?». Jin Yanyan soltó una carcajada helada. «¿Dios protector? ¿Qué clase de broma es esa? ¿Qué diablos está pasando y por qué este rey apareció aquí?». Antes de que el dios resolviera su crisis, Fu Qingyu rompió a llorar y suplicó: «¿Puede ayudarme, por favor? Aceptaré cualquier cosa». Jin Yanyan miró esa carita idéntica a su ex y una sonrisa perversa surgió. «Al diablo con esto, ¿qué más da? Un simple mortal que se atrevió a engañar a este rey no merece ni una pizca de lástima». «Claro que sí, chiquillo, soy tu deidad protectora. ¿Qué deseo quieres que te cumpla?». Al escuchar a Fu Qingyu rogar por la vida del príncipe, los ojos de Jin Yanyan se encendieron de celos. «Así que me invocas para salvar al amante de tu ancestro». Además, ese rostro de Fu Qingyu era tan idéntico al de Fu Yichen que asustaba. Definitivamente compartían sangre. ¡Qué maravilla! Este rey justo necesitaba un saco de boxeo para su venganza amorosa. Con un ligero movimiento de dedos, Jin Yanyan desató su magia y la ropa de Fu Qingyu se hizo pedazos como papel mojado. Dándose cuenta de la catástrofe, el chico tembló aferrándose a sus harapos. «Señor Dios, ¿por qué hace esto?». Jin Yanyan le apretó la mandíbula, clavando su mirada furiosa en él. «¿No fuiste tú quien dijo que aceptarías cualquier cosa? Entonces este rey cobrará tu tesoro más preciado ahora mismo». Antes de que Fu Qingyu pudiera siquiera gritar, fue devorado sin piedad hasta la última gota de energía. Solo recordaba su ropa volando, envuelto en un aroma desconocido, pero absurdamente embriagador, que lo dejó dando vueltas como un trompo. ¿Qué demonios le estaba cuna haciendo este supuesto dios? Fu Qingyu gimió de manera inconsciente. «Hermano príncipe». Incluso en ese lío, el terco muchacho recordaba su misión. «Sí, tengo que salvar a mi príncipe». Ese susurro romántico fue como echar leña al fuego de los celos de Jin Yanyan. «¿Estás debajo de Marol, este rey, y te atreves a suspirar por otro hombre? Esa cara tuya y esas palabritas me enferman de rabia». Sin poder moverse, Fu Qingyu solo lloraba a mares. «Señor Dios, tengo miedo. ¿Acaso Qingyu hizo algo mal? Estoy aterrorizado». Al final, se desmayó del susto. Jin Yanyan se sentó a su lado, con una mirada que no se despegó del muchacho hasta que finalmente despertó. «¿Dónde estoy? ¿Cómo está mi príncipe? Por favor, dígame la verdad. Despertar y mi mente se
Preguntar inmediatamente por otro galán fue la gota que derramó el vaso para Yin Yang Yan. Parece que si no te doy un buen castigo celestial, nunca aprenderás lo que es el miedo. Todo lo que ese traidor me debe, lo vas a pagar tú. Reaccionando por instinto, Fu Qingyu lo empujó. ¿Por qué no escucha mis explicaciones? Aprovechando que el dios quedó atónito, Fu Qingyu corrió hacia la puerta. Esa maldita leyenda era una completa estafa. Este supuesto dios era en realidad un demonio pervertido. Tengo que escapar. El príncipe todavía me necesita. Pero mientras más corría con sus patitas, más notaba que algo andaba mal. ¿En qué clase de laberinto infernal se había metido? ¿Era demasiado grande? ¿Acaso ya se había perdido por completo? Y lo peor de todo, ¿por qué? Sentía miles de ojos espeluznantes clavados en él. Fu Qingyu colapsó de pánico, manoteando al aire para espantar esas sombras hasta caer al suelo, gritando: «¡Aléjense, no! ¡Se me acerquen!». De repente, el sonido cristalino de un instrumento resonó en la habitación. Las miradas aterradoras se congelaron en seco, y en un parpadeo mágico se transformaron en cuerdas de cítara. Yin Yang Yan apareció caminando, irradiando un aura asesina. Irónicamente, el único al que Fu Qingyu podía pedirle ayuda era su secuestrador. «Por favor, se lo suplico». Pero cuando Yin Yang Yan notó que una cuerda sagrada se rompió, su aura asesina se multiplicó por 1.000.000. La intensa fragancia volvió a inundar el aire, paralizando a Fu Qingyu por completo. Resulta que el afrodisíaco natural venía directamente de este dios furioso. Lo agarró del cuello de su camisa destrozada y le susurró ronco: «¿A dónde creías que ibas, ratoncito? Jamás lograrás escapar de mis garras en esta vida». Y así, solo por tener la brillante idea de suspirar por otro galán frente a una deidad celosa, nuestro pobre protagonista terminó con las extremidades encadenadas, arrojado como un costal de papas en la alcoba. Y lo más gracioso es que el ingenuo Fu Qingyu seguía creyendo que el dios solo estaba enojado por su tonta cítara rota. Ese supuesto dios no pensaba soltarlo. En su pantorrilla quedó la dramática marca de sus dientes. Fu Qingyu lloraba a mares. Le rogaba piedad con ojitos de cachorro. Pero eso solo encendió más la inexplicable furia de su divina majestad. ¿Acaso no fuiste tú quien rezó con tanta pasión prometiendo entregarme tu tesoro más preciado? ¿O en realidad nunca te importó salvar a tu querido hermano mayor? ¿Solo viniste a montar un teatrito frente a mí para justificar tu propia incompetencia? Fu Qingyu sacudía la cabeza como un ventilador, intentando explicarse. Jamás imaginó que su pequeña súplica terminaría en este desastre romántico. Yin Yang Yan le tomó el mentón con una intensidad abrumadora. «En este mundo todo se paga. Destrozaste mi instrumento más sagrado, ahora asumirás las consecuencias». Y pensar que Fu Qingyu solo lo rompió por un torpe ataque de pánico. Temblando como una hoja, le suplicó: «Por favor, déjeme volver a casa. Le juro que conseguiré al mejor artesano del universo para repararlo». El muy ingenuo aún no se daba cuenta. Yin Yang Yan no lloraba por un pedazo de madera. Su rabieta era una excusa barata para mantenerlo a su lado para siempre. Un espejo roto no vuelve a brillar, y unas cuerdas destrozadas no cantan. ¿De verdad crees que un simple perdón arreglará este romántico destino? Fu Qingyu apretó los labios, con lágrimas a punto de hacer un drama épico. «Pero por todos los cielos, ¿qué pecado tan terrible he cometido? Aunque me parezca a ese fantasma de su pasado, yo no soy él. ¿Con qué derecho me castiga de esta manera?». Yin Yang Yan guardó un silencio sepulcral. En su lugar, desató una tormenta de feromonas arrolladoras. Su presencia llenó la habitación, pesada y absoluta como las leyes mismas del universo. «Por más que patalees, es inútil resistirte a mi poder. Tus padres nunca te advirtieron. Mi querido Qingyu, tu antigua vida ya es historia antigua. Será mejor que aceptes tu nueva y divina realidad. Vamos, confiesa, ¿qué es lo que más atesoras? Tranquilo, si te haces el difícil, no hay problema. Tenemos toda la eternidad para descubrir qué es lo que esconde ese terco corazón tuyo». Con una sonrisa de medio lado, comenzó a conjurar su magia. Quería husmear hasta el último rincón del alma de Fu Qingyu. Pero sorpresa, su poder divino rebotó contra una barrera invisible, dejándolo en ridículo. Esto solo convenció más a Yin Yang Yan de que este chico tenía lazos con Fu Yishen. Su aura todopoderosa llenaba el cuarto, y este simple mortal seguía resistiéndose. Para ambos era su primera vez en este enredo romántico. Y sin embargo, Fu Qingyu lloraba como si fuera el fin del mundo. Yin Yang Yan simplemente no sabía dónde meterse.
Él se había guardado casto y puro por 1000 años enteros, solo para que su predestinado lloriqueara diciendo que lo forzaban. ¡Qué golpe al orgullo divino! Para colmo, el mocoso hacía berrinches pidiendo volver a casa. Esto lo fastidió a niveles cósmicos, apagando de golpe toda su chispa romántica. Pero la siguiente rabieta de Fu Qingyu lo dejó helado. «Me has deshonrado, ya no soy puro. Jamás podré mirar a la cara a mi querido hermano mayor». Jin Yan llegó al límite de sus celos divinos. «No abuses de mi paciencia, niñato. A partir de este segundo, te prohíbo terminantemente volver a mencionar a ese dichoso hermano mayor en mi presencia. Hasta que no descubra qué te une a Fu Yishen, no pondrás un solo pie fuera de mi dominio». Pero Fu Qingyu, con su terquedad de protagonista, no cedió ni un milímetro. «Si vas a obligarme a ser tu compañero a la fuerza, entonces te lanzo mi peor maldición. Juro que jamás en toda tu eternidad conseguirás lo que tu corazón anhela». ¡Auch! Esa dramática frase fue una flecha directa al frágil ego del dios. Aún así, con su orgullo herido, mandó a una sirvienta a llevarle un banquete. La pobre chica, al ver al hermoso joven hecho un mar de lágrimas, casi entra en pánico intentando defender a su gruñón amo. Pero ni siquiera pudo soltar la primera excusa. Una mirada gélida desde las sombras la fulminó, sellando sus labios al instante. Con manos temblorosas, solo pudo arropar a Fu Qingyu con una cálida capa. El muchacho, con voz de gatito abandonado, le rogó: «¿Podrías, por favor, quitarme estas cadenas?». La sirvienta susurró, pálida del susto: «Si mi señorito no da la orden, no me atrevo ni a respirar». Fu Qingyu, usando su máximo encanto lastimero, le preguntó su nombre. Esa dulce mirada bastó para derretir el corazón de la chica. «Ay, este angelito sufre demasiado. Mi jefe es un monstruo sin sentimientos. Me llamo Xiaolian, su humilde servidora celestial». Cediendo un poco, Xiaolian le liberó las adorables manos. Él, aún sollozando, le mostró el grillete en su tobillo con esperanza, pero ella negó con la cabeza dramáticamente. En su mente, Xiaolian maldecía la falta de tacto de su amo. ¿Por qué tenía que cortejar de forma tan cavernícola si en el fondo él no era un tirano opresor? Pero ahí iba, haciéndose el villano guapo y misterioso. Ya han pasado siglos, por favor. ¿Cuándo va a superar ese viejo trauma amoroso? La chica le susurró que le siguiera un poco la corriente, prometiendo que el señorito caería rendido a sus pies. Pero nuestro rebelde Fu Qingyu prefería morir antes que ceder. «Jamás seré el perrito faldero de ese lunático. ¿Qué clase de dios actúa así? Es un demonio disfrazado con cara bonita salido del infierno». Detrás de la puerta, Jin Yan apretó los puños, su divino corazón hecho puré por el rechazo. Fue gracias a los chismes de Xiaolian que se reveló el gran secreto del dios. Resulta que este señorito tan mandón era nada menos que el dios de la tierra, designado por el soberano celestial. Todo este templo extravagante y su servidumbre dependían del incienso y los rezos humanos para no desaparecer. Era un poderoso ser divino, trágicamente encadenado a ese lugar por toda la eternidad. En ese momento, a Fu Qingyu se le prendió el foco. Ese acosador guapo no era el santo patrón de su familia. Era un dios local caído en desgracia cumpliendo un castigo. Intentó usar sus encantos otra vez para que la sirvienta rompiera el grillete, pero la pobre chica se tiró al suelo llorando y rogando por su vida. Fu Qingyu hizo un tierno puchero de indignación máxima. «A quien deberían rescatar es a mí por amor a los cielos. Yo solo quería rezarle a mi dios familiar, y terminé en esta farsa romántica. Es obvio que hubo un error burocrático en el cielo. Solo déjenme volver a mi camita. Les juro que haré como si este malentendido picante jamás hubiera ocurrido». Pero la adorable sirvienta no tenía ni voz ni voto en el asunto, así que, como buen protagonista terco, Fu Qingyu declaró una huelga de hambre para iniciar su cómica rebelión. Incluso le dijo a Xiaolian, con máximo drama, que preparara su funeral en 3 días. Mientras tanto, el todopoderoso Jin Yan estaba en un rincón cuestionando sus cuestionables tácticas de seducción. Pero al recordar esa carita idéntica a la de su viejo amor, su paranoia divina le gritaba que no era casualidad. Aunque, seamos honestos, aparte del hermoso rostro y el apellido Fu, estos dos no se parecían ni en la forma de caminar. Al tomar un sorbo de té, casi lo escupe en un segundo. Había desaparecido 100 años enteros. Las ofrendas de su templo terrenal se habían esfumado por completo. Sus pobres sirvientes divinos vivían en la miseria absoluta. Pero ahora su joven amo había regresado.
Todos albergaban la dulce esperanza de que su amo les devolvería sus días de gloria. De repente, todo se volvió un caos. El sirviente que cuidaba de Fu Qingyu llegó corriendo sin aliento. «Joven amo, auxilio, por favor». Le rogué al joven humano, pero no entra en razón. Jura que si no lo libera, él mismo hará una huelga de hambre hasta morir para demostrar su determinación. El rostro de Jin Yanyan se oscureció. Irradiando un aura asesina y furiosa, marchó directo a la habitación de Fu Qingyu. Pero al abrir la puerta de un golpe, ahí estaba el humano, abrazando su tazón de arroz, devorando cada bocado con la mayor felicidad del mundo. Jin Yanyan se quedó sin palabras. ¿No ibas a dejarte morir de hambre? Fu Qingyu abrazó su tazón con fuerza y con una audacia tremenda. Le exigió que lo dejara marchar. «Eres un dios terrenal respetable y secuestras a un mortal. ¿Acaso no temes el castigo de los cielos?» Al escuchar la palabra cielos, la furia de Jin Yanyan ardió como fuego. «¡Ja! ¿Qué más podría hacerme ese viejo gruñón? ¿Acaso me castigará, mandándome al inframundo de nuevo? ¿O me convertirá en un animal? Ya te lo advertí con claridad. Hasta que no descubra tu vínculo con esa persona, ni sueñes con escapar de aquí». Sus dedos atraparon las mejillas de Fu Qingyu, apretando hasta sacarle un quejido. «Suéltame ya, eres un mentiroso. Es obvio que no eres el dios guardián de mi familia. ¿Con qué derecho me tratas así? Exijo volver a mi hogar». Jin Yanyan observó sus mejillas infladas por el berrinche, y de pronto chasqueó los dedos. Las cadenas de Fu Qingyu cayeron al suelo. El rostro del humano se iluminó. ¿Significa que puedo irme ahora? Pero su esperanza fue aplastada de inmediato. «¿Por qué eres así? ¿Qué demonios quieres de mí?» Jin Yanyan suspiró con fastidio. «Eres demasiado ruidoso. De todos modos, es imposible que escapes de aquí, así que desatarte no cambia nada». Fu Qingyu apretó los dientes, frustrado pero tragándose su orgullo, fingió una expresión lastimera y con ojitos llorosos murmuró: «¿Qué error he cometido para merecer este castigo?». Jin Yanyan apenas iba a abrir la boca cuando fue interrumpido por el repentino grito de Fu Qingyu. «Sé que no importa cuánto ruegue, nunca me dejarás libre, así que solo quiero hacerte una sola pregunta. ¿Cómo está mi querido príncipe heredero?». Esa simple mención hizo que Jin Yanyan perdiera la cordura. «Te advertí que jamás mencionaras a ese sujeto en mi presencia. Tú y Fuji Chen son exactamente iguales. ¿Por qué su único pensamiento es escapar de mi lado? ¿Soy yo quien debería preguntar en qué se equivocó?». Fu Qingyu se llenó de una indignación amarga. «Puede que yo no sea Fuji Chen, pero empiezo a entender perfectamente por qué decidió abandonarte. Eres un terco, egoísta, obsesivo y dictador. Te divierte lastimar a los demás para sentirte superior. Un monstruo como tú jamás logrará conquistar el corazón de nadie». Aquellas palabras cayeron como una maldición venenosa. El cuerpo entero de Jin Yanyan estalló en un aura asesina, dispuesto a hacer pedazos a Fu Qingyu en ese mismo instante. Sin embargo, temblando de rabia, terminó soltándolo. Al ver a Jin Yanyan marcharse furioso, Fu Qingyu quedó entre atónito y molesto. ¿Acaso no era él la víctima en todo este enredo? Fue entonces cuando un sirviente le reveló el secreto. Jin Yanyan había cometido un pecado imperdonable, siendo desterrado al mundo de los mortales, para servir como un simple dios terrenal. Al ser un ente que jamás entendió las emociones humanas ni conoció la piedad en su frío corazón, los cielos decidieron castigarlo. Solo al experimentar el amor verdadero podría recuperar su antigua gloria, y el destino quiso que Fuji Chen fuera esa conexión destinada en el reino mortal. Pero tras una discusión devastadora, Fuji Chen se marchó para no volver jamás. El nombre de Fuji Chen se convirtió en un tabú absoluto. Poco después del abandono, Jin Yanyan desapareció, perdiéndose en las sombras durante un siglo entero, y la trágica raíz de aquella ruptura no fue otra que una red de mentiras mutuas. En la penumbra, Jin Yanyan acarició el laúd, que Fuji Chen solía tocar, y susurró con amargura: «Te engañé buscando el amor verdadero, pero tú también me mentiste. ¿Por qué no fuiste capaz de engañarme hasta el final?». De repente, unos tímidos golpes resonaron en la puerta. Fu Qingyu habló con evidente nerviosismo. «Sé cómo reparar ese instrumento. ¿Me permites entrar? Tal vez no sea un prodigio tocando, pero mi madre amaba la música del laúd, así que aprendí algunos trucos para restaurarlos». Jin Yanyan se mantuvo en un silencio sepulcral. Justo cuando Fu Qingyu intentó posar sus manos sobre la madera, el dios lo detuvo en seco. «Lo que está roto no merece ser arreglado». Fu Qingyu trató de justificarse.
solamente quería compensar un poco las cosas. Los ojos de Jin Yan Yan se oscurecieron por los recuerdos y saboreó la palabra con desdén. ¿Compensar? Si ya está destrozado, ¿qué sentido tiene intentarlo? Esa actitud derrotista colmó la paciencia de Fu Qingyu. Claro que tiene sentido. Con un poco de esfuerzo podría volver a sonar. Eres tú quien prefiere dejarlo morir en pedazos. Jin Yan Yan se quedó pasmado ante el regaño. ¿Acaso no estabas aterrorizado de mí? Por supuesto, Fu Qingyu jamás admitiría en voz alta que en el fondo solo sentía una inmensa lástima por él. Así que se limitó a murmurar: «Sigo muerto de miedo, pero como arruiné tu instrumento, no quiero estar en deuda». Fu Qingyu se sintió tan culpable que ni siquiera se atrevió a sostenerle la mirada. Sin embargo, Jin Yan Yan leyó a la perfección sus torpes excusas y con un tono bajo murmuró: «Parece que ya te enteraste de la verdad». De pronto, un brazo rodeó posesivamente la cintura del humano. Fu Qingyu soltó un chillido ahogado. «¿Qué diablos pretendes ahora?». Con una sonrisa peligrosa, Jin Yan Yan contraatacó: «¿Cómo planeas pagar tu deuda? Después de todo, un espejo roto jamás vuelve a ser el mismo, y ese laúd ya perdió su alma original». El rostro de Fu Qingyu se encendió de rabia y celos. ¿Acaso no tienes ya a alguien en tu corazón? Si sigues actuando como un canalla descarado, te volverás indigno de su recuerdo. Llevado por la furia, levantó la mano y conectó una fuerte bofetada. El impacto dejó al dios y a sus sirvientes completamente paralizados. Con lágrimas de frustración, Fu Qingyu salió corriendo de la habitación. «Prometo que no volveré a meterme en tu patética vida». Mientras tanto, el temible dios se tocaba la mejilla en shock. ¿Yo? ¿Acabo de ser golpeado por un simple mortal? Por otro lado, lejos de allí, el príncipe heredero finalmente recibía el perdón real, librándose de su castigo de rodillas. Incluso su madre, la emperatriz, había regresado al palacio con todos los honores. Pero el príncipe heredero ignoraba por completo que el precio de esta aparente victoria era perder para siempre a su amado. Lo que más lo desconcertaba era la actitud del verdadero culpable, quien lloraba a gritos suplicando al emperador que lo castigara con todo el peso de la ley. Sin embargo, el emperador seguía dudando de su propio hijo. He escuchado que en estos últimos días Fu Qingyu se ha desvivido corriendo de un lado a otro por mí. ¿Cómo se encuentra ahora? El eunuco tragó saliva, aterrorizado y sin atreverse a confesarle al príncipe que su amado Fu Qingyu había desaparecido sin dejar rastro. Su Alteza, le ruego que coma un poco. Lleva 2 días en ayunas y me temo que su cuerpo colapsará. Pero el príncipe, terco como una mula, insistió. ¿Acaso mi amado está enfermo? Seguro se resfrió por la lluvia. En cuanto termine de saludar a mi madre, prepararán mi carruaje. Saldré de inmediato a verlo. Al eunuco Duguay no le quedó más remedio que caer de rodillas, golpear su frente contra el suelo y soltar la bomba. Fu Qingyu se había esfumado como el viento. En un instante, la alegría de haber limpiado su nombre fue aplastada por una avalancha de pánico y terror absoluto. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, un malhumorado Fu Qingyu marchaba pisando fuerte hacia la cocina del templo del dios terrenal. Desde que el odioso Jin Yan Yan se había ausentado, todos los sirvientes divinos decidieron tomarse una larga siesta. Después de todo, esos seres místicos se alimentaban de puro humo e incienso, pero el estómago de Fu Qingyu rugía como un dragón furioso, y sin el permiso explícito del tirano Jin Yan Yan, ningún espíritu podía salir a buscarle ni un mísero pan. Justo en ese momento de desesperación, una ficha de jade cayó del cielo. Al verla, los sirvientes saltaron de alegría, por fin tenían luz verde para salir al mundo mortal. A Fu Qingyu se le iluminaron los ojos y quiso colarse en la excursión, pero, para su desgracia, él tenía la salida estrictamente prohibida. Aquel dios de pacotilla estaba empeñado en mantenerlo como su prisionero personal. Resignado y haciendo un puchero, le dictó a los espíritus una lista interminable de sus platillos favoritos, pidiéndoles de paso que le avisaran a sus padres que seguía vivo. Los pobres espíritus se miraron incómodos, pues las reglas decían claramente que no podían manifestarse ante simples mortales. Esa fue la gota que derramó el vaso. Fu Qingyu se acurrucó en el suelo, llorando a mares, mientras maldecía en su mente a Jin Yan Yan, llamándolo bastardo sin corazón. Para matar el aburrimiento, nuestro protagonista agarró una escoba y se puso a limpiar el polvoriento templo. Mientras tanto, el mismísimo Jin Yan Yan había regresado, sentado muy cómodo comiendo manzanas sin mover un solo dedo. Fu Qingyu intentó hablarle,
pero el dios lo ignoró olímpicamente. Al ver la montaña de cáscaras que el otro tiraba sin vergüenza alguna por todo el suelo, su sangre volvió a hervir de ira. Y se puede saber por qué. «Tengo que limpiar tu maldito chiquero», gritó en su mente, pero al final apretó los dientes y barrió las cáscaras. Después de todo, nuestro pulcro héroe se negaba rotundamente a vivir en un lugar que oliera a corral de cerdos. De repente, su curiosidad fue capturada por un extraño barril de madera en la esquina. Al levantar la tapa, una horda de pequeños y peludos monstruos salió volando como balas. Al principio, Fu Qingyu soltó un grito agudo de puro terror. Como si tuviera un resorte, Jin Yan Yan voló a la velocidad de la luz hacia él, con el pánico pintado en su usualmente frío rostro. «¿Estás bien?», preguntó alarmado. Pero Fu Qingyu, ahora rodeado por las adorables bolitas peludas, parpadeó confundido, y segundos después, sus ojos brillaron con estrellas. «¿Qué son estas cositas? Son demasiado tiernas». Jin Yan Yan, soltando un suspiro de alivio y cansancio, murmuró: «Son los espíritus Mirón». Fu Qingyu, encantado, abrazó a uno, exclamando: «Con que ustedes son los famosos Mirón de los libros de mitología». Y justo en esa dulce sonrisa, su silueta se superpuso cruelmente con la de un amor del pasado. «Jin Yan Yan, mira qué adorables son». Al escuchar ese eco en su memoria, el pecho de Jin Yan Yan se contrajo con un dolor punzante, y su aura divina comenzó a vibrar, perdiendo peligrosamente el control. Ni siquiera él entendía por qué sus feromonas acababan de estallar como un volcán. Fu Qingyu notó que algo andaba muy mal y preguntó: «Oye, ¿te encuentras bien?». La palidez en el rostro del dios era verdaderamente aterradora. Aferrándose a su último hilo de cordura, Jin Yan Yan rugió con voz ronca: «No te acerques a mí, huye ahora mismo». Pero los pequeños espíritus, al inhalar la embriagadora feromona, quedaron paralizados de terror. Fu Qingyu también captó aquel aroma salvaje y, sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y salió corriendo a toda velocidad. El olor era 1000 veces más denso y asfixiante que antes. Los sirvientes divinos se pusieron pálidos como hojas de papel y gritaron a todo pulmón: «Desastre total. El miasma espiritual de nuestro Señor acaba de estallar. Tenemos que evacuar el área o nos hará polvo». Y sin siquiera terminar la frase, se esfumaron como el rayo. «Sálvese quien pueda». El joven maestro ha entrado en la fase de instinto Yangshi, su periodo de celo alfa. «Corran». Pero para desgracia del protagonista, esa arrolladora marea de feromonas persiguió a Fu Qingyu. En un parpadeo, una fuerza divina oscura como la noche lo envolvió por completo. Su cuerpo se quedó rígido como una estatua, totalmente paralizado, mientras una corriente eléctrica y desconocida le recorría cada centímetro de la piel, robándole el aliento. Cuando la abrumadora presión cedió un poco, cayó de rodillas contra el suelo frío, con el cuerpo temblando como una hoja al viento, consumido por la influencia directa de la fase Yangshi del alfa. Sus piernas simplemente se negaban a obedecerle. Solo pudo alzar la vista, aterrado, mientras Jin Yan Yan avanzaba hacia él paso a paso, con los ojos inyectados en un deseo animal y sin una gota de razón. Nuestro dulce Fu Qingyu no comprendía cómo el dominio de un Shanyang, la temida casta alfa, podía ser tan monstruosamente fuerte y asfixiante, pero ya no había escapatoria posible. Solo le quedaba someterse y dejar que aquel dios enfurecido hiciera con él lo que quisiera. Aunque su mente gritaba alarma sobre lo que sucedería bajo ese influjo, su propio cuerpo lo había traicionado por completo. Al final, sucumbió y se desmayó ante la arrolladora tempestad de feromonas divinas. Cuando las aguas se calmaron y Jin Yan Yan recuperó la conciencia, miró sus manos, horrorizado por los cielos. ¿Qué acabo de hacer? ¿Acaso no? ¿Se suponía que este humano podía resistir mi aura? Un espíritu sirviente se acercó temblando y murmuró: «Joven maestro, lo que pasó hace un rato fue su fase de celo Yangshi. No fue una simple liberación de feromonas de rutina. No importa quién sea este tierno jovencito, al final del día es solo un humano de carne y hueso. Jamás podría soportar la tiranía del miasma de un dios supremo. Además, es la primera vez en siglos que lo vemos perder el control de esta forma tan salvaje. En teoría, una deidad de su nivel debería poder suprimir sus instintos primarios. Señor, ¿quiere que llevemos al joven al dormitorio para que Xiao Qin y yo preparemos un baño de agua caliente?»